El siguiente caso comienza con una mujer llamada Jade, quien acababa de instalarse en una nueva casa. Mientras ordenaba y revisaba el lugar, decidió explorar algunas zonas que no había visto antes. En uno de esos recorridos, encontró una pequeña puerta escondida que llevaba hacia el ático. Por curiosidad, sacó su teléfono y empezó a grabar, sin imaginar lo que captaría. Atentos. This little room up in my attic, and I want to show you guys what I found in here. But first, look at this. I started doing some picking up, but that's my house down there. And this is, so if you close the door, look how tiny it is. But look at the doorknob. It's literally a foot away from the ground. Look at that. And I found him back here in this hole. I covered it back up because it's a little scary, but it's full of things. Oh, what? What was that? Mientras Jay revisaba el ático, se encontró con un pequeño orificio en la pared. En ese momento, algo extraño pareció quedar registrado. Desde el otro lado, daba la impresión de que alguien la estaba observando. Lo inquietante es que la casa se encuentra en una posición más alta que las viviendas cercanas. Alrededor, no hay edificios ni ventanas desde donde alguien pudiera asomarse a esa altura. Por esa razón, Jade intenta mostrar con la cámara cómo está distribuida la casa, tratando de entender de dónde podía provenir aquello. This is the hole that leads up to the attic, that leads to the room that goes this way. So once you go up to the attic, the door is right here, and then the big room is here. And I don't have a drop down, so I've been using this 6-foot ladder to go up there. And I have to climb my way up the last half because I don't have a long enough ladder. We're up here already, and I got to the room, and I want to show you guys, I cleaned up a little bit, but to answer some of your questions, someone asked, what does this window lead to right next to the door? And I don't know. It's sealed, and there's like, yeah, it's just covered with siding. Jade no lograba encontrar una explicación para lo que había visto. Desde su punto de vista, no tenía sentido que algo pudiera estar oculto en ese lugar. Esto deja una incógnita inquietante. ¿Qué había realmente detrás de ese orificio? Te leo en los comentarios. En este caso, un padre se encontraba revisando el monitor que vigilaba a su bebé mientras dormía en la cuna. Todo parecía completamente normal, hasta que un pequeño detalle en la pantalla llamó su atención. Al principio, pensó que podía tratarse de una simple ilusión o un error de la cámara, pero al revisar nuevamente la grabación con más cuidado, descubrió algo que lo dejó aterrado. Guys, I don't believe in ghosts at all. I think it's absolute rubbish. And all these orbs and energies and all that crap. But I was filming on the dome camera a couple of days ago, and I noticed something at the bottom of my son's bed, which I'll also include a little screenshot of it if I can, with a picture, but you can just see it just there, under there, like that. Now, I thought when I got the notification that my son had got out of bed and he was facing the camera at the bottom of the bed, I thought that was his little face. But then when you press play on the video, it flies off. See that? Let's go back. Play it again. Flies off. Keep dragging it back. You can just see it. So I've no idea what that is. There's no wind in there or anything like that. No breeze. It's the windows are all shut. It looks a bit freaky, doesn't it? Let's look at it. I just thought I'd show you that, guys. See if there's any people out there who actually believes in ghosts or orbs or any sort of type of energy, what you think it might be or might have been. But I've not spotted anything since. But I'll include this video at the end now with some little screenshots and zooming in so you can have a look. Thanks for watching, guys. Just thought I'd share that with you. En la grabación se alcanza a distinguir una forma que parece ser un rostro mirando directamente hacia la cámara. Instante después, esta misma figura parece transformarse en una especie de orbe que atraviesa la habitación y desaparece.
Algunas personas creen que los monitores para bebés, al estar encendidos durante la madrugada, a veces captan cosas que normalmente pasan desapercibidas. También hay quienes piensan que ciertas presencias pueden sentirse atraídas por la energía de los niños. Real o no, tú decides. El siguiente caso fue compartido por Díaz, un hombre que vive en Estados Unidos y que comenzó a notar algo extraño en su vecindario. Una mañana vio cientos de moscas en la ventana del apartamento de su vecino y un fuerte olor que lo llevó a llamar a las autoridades. Poco después se confirmó que el hombre llevaba semanas fallecido dentro de la casa. Desde entonces, Díaz empezó a notar comportamientos inquietantes en otro vecino frente a esa propiedad. Lo que llegó a grabar después dejó muchas preguntas. Observa con atención. Dios mío. Dios mío, santo. Mami, algo le está pasando al muchacho, gorda. ¿Escuchas? Vamos a ver. Oh, no. Dios santo. Oh my God. Vecino. ¿You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Dios te libre. Dios te guarde, vecino. Dios te guarde. Dios te guarde. Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús. La escena resulta bastante perturbadora y deja la impresión de que aquel hombre no se encontraba bien mentalmente. Sin embargo, para algunos detrás de su comportamiento podría haber algo más difícil de explicar. Incluso comenzaron a surgir teorías sobre una posible presencia extraña en el lugar, y lo más inquietante es que todo parece continuar, porque durante algunas noches, Díaz aseguraba ver cosas raras dentro de ese apartamento. Quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme, donde descansa el muchacho. Entonces miren eso, chicos. Oh my God. Esto es verdaderamente increíble, gente. A través de la ventana del apartamento se alcanza a distinguir una figura de pie. Cuando la cámara hace un acercamiento, la silueta se aparta rápidamente, como si hubiera notado que alguien le estaba mirando. Pero los sucesos no terminaron ahí. Algunas noches después, Díaz asegura haber visto la silueta de una mujer dentro de la casa, donde ocurrió un lamentable hallazgo, observándose desde una de las ventanas. Lo extraño es que, desde aquel día, se sabía que ese lugar permanecía completamente vacío. Dentro de la casa parecía distinguirse claramente la silueta de una mujer vestida de blanco. Aquella presencia resulta imposible de explicar, ya que el lugar permanecía vacío desde lo ocurrido con el vecino. Pero lo más inquietante es que, después de esa noche,
Los eventos extraños dejaron de ocurrir afuera y comenzaron a ocurrir dentro de la propia casa de Díaz. Me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren esa cosa parada en mi... Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Tras la ventana, se alcanza a distinguir un rostro de tono gris que parecía estar mirándolo fijamente. Aquella inquietante aparición marcaría apenas el comienzo. Esta misma noche, cerca de las 2 de la madrugada, comenzaron a ocurrir otros eventos extraños. 2 de la mañana me intentaron abrir la puerta, bueno, la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. A las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. No es nadie. ¿Y ese güey qué? Pinche gato feo, ya te había visto yo por aquí. Venga, de Cristo te reprenda. Mari, tráeme la sal. Tráeme la sal, Mari, tráeme la sal, corre. En medio de la noche, alguien o algo parecía llamar a su puerta. Sin embargo, cuando Díaz miró por la ventana para comprobar quién estaba allí, no encontró a nadie. Lo único que alcanzó a ver fue un gato inmóvil, observándolo fijamente. Después de todos estos eventos, decidió mudarse del lugar lo antes posible, convencido de que algo extraño rondaba en el vecindario. Ahora dime tú, ¿crees que todo esto tiene alguna explicación lógica? ¿O realmente algo se encontraba acechándolo en ese lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un guardia de seguridad de Indonesia que, desde hace un tiempo, viene documentando la actividad que ocurre en su casa. Y en una ocasión, mientras jugaba billar con un amigo, comenzó a escuchar algo extraño. Apa tuh, Bang? Suara angin, Bang, ya. Según se menciona en la descripción del video, los chicos escuchaban extraños sonidos cerca de ellos, pero trataron de ignorarlo, esto, mientras seguían jugando. Sin embargo, poco después se escucha un débil lamento, además de un golpe, haciendo que huyan aterrados inmediatamente. Y un par de días después, mientras el joven se encontraba tocando el piano, algo inquietante ocurriría. Una escalofriante risa se puede escuchar en más de una ocasión, además de una extraña voz como tarareando, motivo por el cual el hombre se levanta a investigar. Sin embargo, el piano comienza a sonar por sí solo. Lamentablemente, sería testigo de cómo poco a poco la situación iría empeorando. Nggak masuk akal. Ini masih siang, masih jam 12:30. Astagfirullahaladzim. Ada nyala, Cok. Nggak ada orang. Ih!
La actividad claramente se va intensificando en cada ocasión, pero esto incluso ha empezado a afectarlo en su vida personal y familiar. Siapa? Sang? Ih, astagfirullahaladzim. Sayang. Woi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak perlu berantakan macam ini. Dari tadi dah aku dengar. Aku juga disuruh masuk kamar. Udah. Dah. Diam. Dah. Dah. Dulu. Se puede ver la silueta de una mujer con vestido blanco que en aquel momento no fue vista por la pareja. Tal parece que esta sería la responsable de toda la actividad que ocurre en la casa, pero lamentablemente parece que esto lo seguiría hasta su trabajo. Ning, kita ke pos 80, Ning. Yuk, Ning. Kita ke pos. Vemos lo que aparentemente parece ser la misma entidad, pero un dato inquietante es que al otro lado del muro se encuentra un cementerio, por lo que quizá podría ser esta la causa de todo lo que está ocurriendo. De todos modos, los comentarios se encuentran divididos sobre la veracidad de este caso. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que todo esto sea real actividad paranormal? ¿O es alguna farsa elaborada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.